Vamos a dar inicio al tema de esta noche. Y el tema de esta noche es un tema también especialísimo. Necesario que nosotros lo entendamos. El título yo los voy a compartir. Ustedes ya lo tienen ahí cuando les enviamos. Espero no se les haya borrado su PDF. Es 1000 mentiras y una verdad. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Está bien ahí? Sí, muy bien. Sí. 1000 mentiras y una verdad, hermanos. Pero lo que vamos a hablar es acerca de el estado de los muertos. Vamos a hablar qué sucede después de la muerte. Y debido a eso que vamos a hablar en esta noche es el título del tema. 1000 mentiras y una verdad. Las palabras no es cierto, no van a morir, constituyen la mayor mentira que haya sido contada. Usted puede abrir su Biblia ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 4. Si alguien puede acompañarnos con la lectura, por favor. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Amén. ¿Sí? ¿Qué le dice el enemigo a la mujer? No moriréis. Ella cuando está ahí en esa conversación con la serpiente que realmente era con Satanás, le dice, pero el Señor nos dijo que el día que de él comamos vamos a morir. Y aquí la serpiente le dice, no moriréis. Ese engaño trajo la muerte como consecuencia. Tiende a apartarnos de Dios, pues genera la ilusión de que el ser humano nunca muere o que solamente pasa de un plano o de un nivel de existencia a otro. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a estar siempre jugando con nuestra vida, con la vida que el Señor nos da, con aquel don que Él nos ha regalado, que es la vida. Muchos de nosotros cuando hemos sido jóvenes hemos pensado así, no va a pasar nada. Y jugamos con fuego. Inclusive algunos rompemos ciertas leyes de la naturaleza, leyes de la física, leyes de la salud. Y decimos, no, yo soy fuerte, no pasa nada. Pero más allá de ese plano, también a veces somos invitados a pensar en un nuevo nivel de existencia después que dejamos de existir en este mundo. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y aquí viene esta pregunta. ¿El alma puede morir? ¿Qué son el alma y el espíritu? Vamos a leer entonces estos dos pasajes, Ezequiel 18:4 y Génesis 2:7. Asimismo, dos hermanos que nos ayuden con la lectura, Ezequiel 18:4 y Génesis 2:7. La Ezequiel palabra de 4 Dios dice, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Muy bien. Todas las almas son mías, dice el Señor. Yes. Pero al final, ¿qué menciona? El alma que pecare, esa alma, ¿qué va a suceder con esa alma? Morirá. ¿Sí? Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Ahí encontramos cuando el Señor crea al hombre y en ese momento de creación dice que Él lo forma primero. ¿De qué lo forma? A ver, ¿de qué lo forma? Del Polvo.
polvo. Polvo, del barro, ¿sí? Es la materia que él está utilizando. Y luego de formarlos, ¿qué hace con ellos para que tengan vida? Aliento de vida. Un Ah, soplo el Señor da el aliento de vida. El Señor les dio la vida para que eso que había formado del barro ahora empiece a moverse, empiece a tener vida. Lo contrario sucede cuando nosotros morimos. Se separa el aliento de vida del cuerpo. Por eso cuando usted ve a una persona que ha muerto, usted se encuentra con la materia nada más. La persona está ahí, inerte, sin vida. Nos continúa diciendo nuestro tema de esta noche, la idea de que las personas continúan existiendo tras la muerte es más que una creencia religiosa, es una visión del mundo. Pero según la Biblia, el alma es la persona como un todo. Cada ser humano es un alma. Entonces, hermanos queridos, la unión del cuerpo más el aliento de vida, que es el espíritu que Dios da a cada uno de nosotros, juntos los dos conforman un alma. Cada uno de nosotros somos un alma. Tú eres un alma. Por eso nos decía Ezequiel 18:4, que el alma que pecare, esa alma, ¿qué iba a suceder con esa alma? Moriría. Y no nos está hablando de la muerte de aquí, aquí en esta vida, de este planeta, ahora, sino nos está hablando después de los 1000 años, cuando definitivamente sea destruida la misma muerte junto al diablo, sus huestes, el sepulcro y todos aquellos que no confiaron en Cristo. Jacob fue a Egipto con 70 almas, sus hijos, nietos y agregados. Vamos a, bueno, usted puede leerlo aquí en la Biblia que tenga, pero la Biblia del Jubileo 2000 menciona así la palabra almas. ¿Quién puede leerlo en la versión que tiene en su mano? Deuteronomio 10:22. 70 eran los A ver, hay un ratito. Hay un niño que quiere leer desde antes. Si le permiten, por favor, leer. Por favor, ¿quién eres, mijito, para saber que estás ahí? Hola. Hola. Ahora sí. Pastor, soy yo, Jenny. Leyó. Ah, ya, Jenny fue, ya, Jenny, pero no antes, ya, Jenny, Sí. a ver, Jenny, léele, por favor. Ya. La palabra de Dios dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Señor ha hecho numerosos como las estrellas del cielo. Amén. Ujú. Muy bien, gracias, Jenny. Entonces nos dice aquí 70 personas. Hay versiones bíblicas que mencionan la palabra alma. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo un alma viviente que también muere, de acuerdo a lo que hemos visto en Ezequiel 18:4. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, si perseveramos en Cristo, si nosotros confiamos en Cristo, en este mundo actual de pecado, podemos ir a la muerte si es que Cristo no viene antes. Pero nuestra alma no va a permanecer muerta. Porque recuerden el día de la resurrección, de allá vamos a llegar también a esas lecciones. Pero el alma morirá definitivamente, aquella alma que pecare, aquella que no crea en el Señor, cuando sea destruido el enemigo con todos aquellos que decidieron seguirlo. Ahora, vamos a continuar un poquito más adelante. En la Biblia, la palabra espíritu
puede ser traducida como aliento de vida. Eso es apenas el principio que nos mantiene vivos, así como a los animales. ¿Podemos leer Eclesiastés 3:19, por favor? Eclesiastés 3:19. ¿Alguien que lo lea, por favor? Eclesiastés 3:19. La palabra de Dios dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ujú. Muy bien. Entonces, cuando el animalito muere, ¿qué sucede con el cuerpo del animal? ¿A dónde va? Al Al polvo. polvo. ¿Y qué sucede con el espíritu del animal? ¿A dónde vuelve? ¿Ah? O también los animalitos podríamos decir, como hay una creencia por ahí que menciona que hay almas que están vagando. No, lo mismo sucede. El espíritu lo dio Dios y vuelve a Él, que es el dueño de toda vida. ¿Sí? Él es el dueño de toda vida. Entonces, en la muerte no existe movimiento, ni mudanza, ni conciencia, ni sentimiento, ni cualquier nivel de existencia humana. Y ahí la razón por el tema. 1000 mentiras, decía al inicio, ¿no? 1000 mentiras. Vamos a leer el texto y de ahí vamos a analizar un poquito más. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Alguien que por favor le dé lectura también a estos 3 versículos. Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 10. ¿Pueden leer, La por palabra, favor? Sí, hermana Elsa. Porque los que viven, porque los que saben que han de morir. A ver, hermana Elsita, la escuchamos. era Eclesiastés Capítulo 9, 9, 5. versículos 5, 6 y 10. Ya. Los, los vivos suben, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. El 10, por favor, también. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Sí. Amén. Qué hermoso, Amén. ¿no? Qué interesante. Primero nos recuerda que el que muere nada sabe, porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Ahí está, hermanos queridos. Algunos piensan que una vez muertos, el espíritu vuelve a reencarnarse en otro ser viviente, en una persona. Otros dicen que reencarna en un animalito, que reencarna en una planta. Inclusive algunos piensan que pueden ya no reencarnar, no sé cómo se llamará, ir a una roca, a un mineral, a una estrella. Otros piensan que el que ha muerto está en un lugar pagando sus culpas, sus pecados, y por eso le ofrecen oraciones, porque mediante esas oraciones creen que va a ser purgado para pasar a un nivel un poco más alto de espiritualidad. Pero la palabra de Dios es clara en lo que acabamos de leer.
El que está muerto, su memoria, Nada ¿cómo está? ¿Cómo está su memoria? en el olvido. Puesta en En el el olvido. olvido. Quedó con deudas, había deudas en el banco y ahora no sabe cómo pagar esas deudas y está penando porque quedaron deudas. No. Tuvo rencor con alguien y ahora quiere arreglar y por eso se le presenta para ponerse a cuentas con esa persona. No. ¿Mm? Dicen en el campo, sobre todo en la región de donde yo soy, en la costa, ellos mencionan que hay muchos entierros. Entierros se le llama a aquellos lugares en donde antiguamente, cuando había algo de dinero, se hacían algún asalto, un robo, cosas así, donde había dinero o joyas, enterraban. Y de repente la persona moría y nadie más sabía dónde quedó enterrado aquello. Entonces dicen es que anda penando porque tiene un entierro por ahí. Empiezan los familiares a buscar en dónde puede ser que dejó enterrado el dinero o lo que haya dejado enterrado. Hermanos queridos, la palabra de Dios es clara cuando nos menciona que ya no tiene más paga, no hay recompensa. Su memoria es, cae, dice aquí mi versión, o es puesta en el olvido. Ya no hay más amor. Se le acuesta al lado a la esposa porque la amaba tanto y ahora la esposa siente ahí que hay alguien que se le acuesta al lado. No. Los muertos nada saben. Por eso el consejo del versículo 10, hermanos, es necesario tomarlo en cuenta. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo Hazlo con toda tu fuerza. con todas tus fuerzas. ¿Sí? ¿Cuándo debes hacerlo? Hoy. ¿Sí? Ahora. Con todas tus fuerzas. ¿Tienes ganas de ayudar a alguien? Ayúdalo. No te quedes solo con las ganas. ¿Tienes ganas de reconciliarte con alguien? Reconcíliate con todas tus fuerzas. Hazlo. Porque en el Seol no hay trabajo, porque en el sepulcro no hay ciencia ni sabiduría. Vamos a avanzar un poco más. Muerte es muerte y no otro tipo de vida. Sin duda alguna, es la más terrible consecuencia del pecado. Por otro lado, en la muerte tampoco existe ningún tipo de sufrimiento. Nadie está quemándose en algún lugar de manera continua. Es más, esa es una enseñanza cruel y antibíblica. Antes de explicar un poco más, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 y ahí mismo Romanos 5, 12. Por favor, dos hermanos que nos colaboren nuevamente con la lectura. Romanos 3, 23 y 5, 12. La palabra de Dios dice en Romanos 5:23, por No, cuanto 3:23, hermano Carlitos. sí, perdón, pastor, 3:23 nos Sí. dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Y el 5:12? La palabra de Dios dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Amén. Amén. Entonces, todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos somos dignos de muerte. ¿Sí? La muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros, porque todos pecamos. Ahí si retornamos a Eclesiastés, capítulo 9 nos decía,
En los vivos saben que han de morir. ¿Sí? Si le pregunto a alguien de ustedes, ¿cuándo? No sabemos. Mira, ¿Sí? ahora le ¿Cuándo? digo. No sabemos. Pero sabemos que el Señor en algún momento en su voluntad va a decir, bueno, hasta aquí llega tu vida, vas a descansar. Vemos en la Biblia aquellos hombres, aquellos grandes hombres como Moisés, bueno, también reyes, y qué interesante que el Señor nos dé bastante vida, ¿no? Y nos diga, bueno, ordena tu casa. Qué lindo sería que lo haga así con todos, ¿no? Ordena tu casa porque ya vas a descansar. Oremos, hermanos, oremos. No, alguien me decía en algún momento, uno debe vivir con dignidad y aprender a morir con dignidad. No sé hasta qué punto se pueda reflexionar en esa frase interesante. No lo he reflexionado mucho porque para todos nosotros la muerte es un intruso, hermanos. El Señor creó al hombre para que viva, pero cuando entró el pecado, entró la muerte. Y como nos decía acá la lectura en la parte final del párrafo, no existe después de la muerte ningún tipo de sufrimiento. Nadie está quemándose en algún lugar de manera continua. Ya ahí cuando hemos pasado por el libro de Isaías, de aquí a pocos meses llegaremos al Apocalipsis, llegaremos al libro a la carta de Judas. Y vemos que en la poesía hebrea había la costumbre de escribir de esa manera para querer explicar algo. Y ahí encontramos que arde por los siglos de los siglos. Isaías dice, ¿no? Y el gusano, yo escuchaba, el gusano está ahí carcomiendo. Escuchaba una vez un predicador en una radio y lo dejé para escuchar un poco porque me llamó la atención. Y él decía a sus oyentes, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque si no se arrepienten, imagínense ustedes por la eternidad ahí en el infierno, en un lugar caliente con 200 grados de temperatura. Imagínense ustedes saliendo constantemente por la eternidad, gusanos por sus ojos, gusanos por su boca, por sus oídos. Hermanos, siempre recuerde que todo texto fuera de contexto es un pretexto. La Biblia nos habla del amor de Dios y cuando nos menciona estos textos que magnifican el exterminio del pecado y de aquellos que sigan al enemigo, nosotros debemos entender que la Biblia lo que nos dice es que dejará de existir. Como decía el texto que leímos en antes, el alma que pecare, esa morirá. Ahí en Ezequiel capítulo 18. Entonces, hermanos queridos, nadie estará quemándose continuamente. Esa es una enseñanza antibíblica. Vamos a la siguiente parte de nuestro tema. Sí, pero aquí no sé qué pasó. Aquí estamos. Muy bien. Ahora, según la Biblia, ¿cuál es el proceso de reversión de la muerte? Vamos a leer estos textos, por favor. Lucas 20:36, Juan 5:28 y 29, también Juan 11:24 y 25. Muy bien. ¿Quién me ayuda? Lucas 20:36.
Juan 5, 28 y 29 y Juan 11, 24 y 25. Ya, padre. Digamos, pastor. Lucas 20, 36. 35. 20, Ya. 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Muy bien. Gracias. Juan 5, 28 y 29. La palabra nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Gracias. ¿Y el último? Es Juan y 25, ya leí. Juan Os aseguro. 11, 24 y 25. Buenas noches, pastor. ¿Leo yo? Bueno, gracias. Buenas noches. 24-25 dice, Marta le dijo, sí, y hace que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Entonces, en estos tres textos que acabamos de leer en este momento, ¿de qué nos está hablando? ¿De existencia en otro plano de vida? ¿De reencarnación o de resurrección? De la La resurrección. Biblia, ¿de qué habla de estas tres cosas? Resurrección. ¿Ya? ¿Sí está entendido lo que se leyó? ¿Alguien más que quiera decirnos? ¿La Biblia en algún texto nos habla de existencia en otro plano de vida? No. No. ¿En algún texto nos habla de reencarnación? No. No. La Biblia nos habla de resurrección. Y ahí podríamos ir a Primera de Tesalonicenses 4, Segunda de Corintios capítulo 15, bueno, y algunos textos más en donde vamos a encontrar que la Biblia nos habla solamente de resurrección. Recuerde usted que estas teorías paganas vienen desde la antigüedad, vienen desde el paganismo de los babilonios, viene desde los griegos, aquel panteón griego del cual también Pablo nos habla en sus cartas. Nos viene también como una herencia del imperio romano y de la iglesia romana, pero bíblicamente hablando, aquí en la palabra de Dios, solamente encontramos enseñanza después de la muerte acerca de la resurrección. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo defendía no solo la resurrección de Cristo, sino la propia idea que señala que habrá una resurrección general. Y ahí lo vamos a leer. Hechos capítulo 23, versículo 6. Hechos 24, 15 y 16. Nos ayuda otro hermano. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 y 13. Vamos a leer esos versículos, por favor. Hechos 23, 6. Entonces Pablo subiendo, sabiendo que unos eran saduceos y otros fariseos, clamó en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, por la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Muy bien. Capítulo 24, versículo 15 del mismo libro de Hechos. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos que han de haber
resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Interesante. Entonces, ¿de qué nos habla Pablo? De la resurrección. Y mire, aquí él habla de una resurrección tanto de justos como de injustos. Un tema hermosísimo del cual también preguntaba en esta noche, ¿no? Después del milenio, ¿qué va a pasar? Porque la Biblia en Apocalipsis nos habla que después de la resurrección iremos con el Señor a morar en el cielo durante 1000 años. Y después de eso habrá otra resurrección. Yo me estoy adelantando un poquito, pero ese tema viene después, ¿sí? Otra resurrección en donde resucitan los impíos, de lo que habla aquí, injustos, dice Pablo. Entonces, queridos hermanos, no hay que, si fue malo, va al infierno, si fue bueno, va derechito al cielo, y si fue más o menos, está en un lugar que se llama purgatorio o cualquier otro nombre. No. La Biblia nos habla de resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 13. ¿Quién lo lee, por favor? La palabra de Dios nos dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén, interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad que predicamos cuando recordamos la Semana Santa? Pablo era un escritor de esos super escritores, ¿no? Es la resurrección de Cristo. ¿Y cómo es que podemos creer en la resurrección de Cristo y predicar la resurrección de Cristo y no creer en nuestra resurrección, sino que creer en otra cosa? Resurrección, así como Cristo resucitó, Él también hará que resuciten a los que creyeron en Él. Entonces, hermanos, ahora vamos ahí mismo en Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, en el mismo capítulo, a leer los versículos 50 al 54. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Corintios 15, versículos 50 al 54. ¿Ya lo tiene alguien? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Gracias, hermano Carlos. Interesante. El día de la resurrección nos menciona aquí el apóstol Pablo que nosotros no vamos a resucitar con este cuerpo. ¿Sí? No es que yo era bien bonito, yo era bien bonita y yo quiero resucitar así como me veía en el espejo. No. Nada de eso, porque aún así somos imperfectos. Dice que resucitaremos incorruptibles. Este cuerpo carnal, no, como dice aquí, ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. No seremos espíritu, no. Vamos a tener un cuerpo. ¿Cómo? ¿De qué? Es un misterio, dice el apóstol. A veces nosotros queremos darle respuestas a todo, pero la Biblia es la palabra de Dios y Dios es sabio. ¿Y ahora de qué seré? No, tranquilo, usted no se preocupe, usted va a tener un cuerpo
perfecto. Ya no va a ser carne y sangre, pero va a tener un cuerpo perfecto. ¿Sí? Imagínese ahí usted junto a su pareja. Usted ahora la ama porque es linda, ¿no? Lindo. Va a ser más hermosa Miguelito ahí junto a su Rosemary, ¿no? Perfecta. Y también mi hermana Rosemary junto a Miguelito. Perfectos, hermanos. ¿Sí? Eso, hermano, esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Y es interesante porque nos habla de la resurrección. Los muertos resucitarán incorruptibles, perfectos. Y los que estemos vivos, Transformados. seremos transformados. ¿En qué momento dice? A ver, hermano Marcelito ahí. En un Instante. abrir Abrir y y cerrar cerrar de ojos. Otras versiones mencionan en un pestañear, en un parpadeo. ¿Qué es un parpadeo? A ver. Que es más. ¿Qué es un parpadeo? Parpadee. Es No. algo más rápido que un segundo. Sí, yo creo que sí. Porque hermanos, miren, entonces esa es la esperanza. Recién yo estuve conversando con alguien que perdió un familiar. Entonces mencionaban que por la pérdida de este familiar, ellos se allegan a otro familiar para cuidarlo. Y así de esa manera, su familiar que los ve desde el cielo, los proteja. Eso no nos enseña la Biblia. Eso no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el que está muerto descansa, su memoria fue puesta en olvido. Murió y ahí quedó. Ahí quedó. Cristo viene en las nubes de los cielos, devuelve el aliento de vida junto al nuevo cuerpo y la persona ¿qué hace? Abre los ojos. Puede que haya pasado 6,000 años, puede que haya pasado un año. Para todos los que descansaron en el sueño de la muerte, va a ser lo mismo, un pestañear, porque su memoria estuvo en cero durante todo el tiempo, hasta el día de la resurrección. Así que hermanos y familia, ahora es momento de preocuparnos por la vida espiritual de nuestra familia, ahora, por los que están vivos. Ahora es momento de preocuparnos. Vamos a leer un último texto. ¿Cuándo será? Dice la lectura. Busquemos Primera de Tesalonicenses. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 13 hasta el 18. La palabra del Señor nos dice: resucitados al regreso de Cristo. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con tus palabras. Amén. Amén. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? Cuando Cristo vuelva. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces,
Esto es interesante, esto es importante. Nosotros hoy estamos vivos. Y eso usted siempre lo escucha, yo siempre lo repito, pero es necesario siempre recordarlo. Hoy estamos vivos. Quizá imaginemos que Cristo vuelve hoy. Siempre yo les hago esa pregunta a los hermanos. ¿Están preparados? Y ahí, hoy dicen, no, no estoy. Imaginemos que estamos preparados. Cristo viene hoy. No vimos la muerte. El día en que Cristo vuelva, va a haber fieles suyos que no hayan muerto. El día en que Cristo vuelva, después de esa gran tribulación, va a haber un grupo, un remanente que esté ahí vivos. Ellos no van a ver la muerte. Pero interesante, dice el texto que acaba de leer mi hermana, los muertos resucitarán. Ellos verán a las tumbas abrirse y salir de la tumba a aquellos que creyeron en el Señor. Y no tenga miedo. Alguien me decía, ay, qué miedo, pastor, ver a esos muertos salir de la tumba. Recuerde lo que leímos en 1 Corintios 15, 50, 54. ¿Cómo saldrán de la tumba? Perfectos. Transformados. Perfectos, resucitados, perfectos. Y entonces aquellos, dice, ellos primero. Luego, nosotros, dice Pablo. Pablo, él anhelaba estar vivo ese día. Los que habremos quedado. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahora soy carne. Y de repente tengo el nuevo cuerpo que el Señor me dará. Amén. Y juntos, todos los que resucitaron, los que fueron transformados, seremos arrebatados en el cielo. Y aquí, hermanos, aunque no es parte de la lección, hermanos queridos, muchos de este texto sacan una doctrina satánica que dice que es la doctrina del arrebatamiento y toman también un texto fuera de contexto de Mateo 24. Cuando la Biblia lo que nos dice es que el Señor nos va a resucitar. Y sí, va a haber ese arrebatamiento. ¿Qué es ese? Seremos arrebatados. Él nos quitará de este mundo de pecado. Recuerde, Cristo no pisará esta tierra. Dice, ¿en dónde lo recibimos? ¿Dónde nos encontraremos con Él? En las ¿Dónde nubes. dice? En las nubes. ¿Alguna vez usted soñó, alguna vez usted miró cómo quisiera volar? Yo estuve ahora en San Juan. Y algo lindo, mi hermana me dice, ven que quiero que veas algo. 6:15 de la mañana. San Juan queda ahí a 20 kilómetros de Babahoyo. Un lugar calientísimo, muy caliente. Y cuando fui a esa hora y me dice, mira para allá, se veía el Chimborazo, el cielo estaba despejado. Yo nunca vi el Chimborazo desde la costa. No sé si alguien de ustedes lo vio. Y yo decía, wow, no, desde aquí veo el Chimborazo. Y uno dice, ¿cómo uno pudiera volar para ir y llegar a esos lugares que los ves tan cerquitas, pero que son lejos? Ese día usted va a poder ir en las nubes de los cielos. ¿Ah? Usted que soñó con volar alguna vez, ese día el Señor le permitirá a usted. Y a mí también. Animémonos con esto. Y ahora la última parte. Nos dice acá, según las Sagradas Escrituras, la primera resurrección ocurrirá en el regreso de Jesús, la resurrección de los justos. La segunda resurrección ocurrirá 1000 años después, lo que estábamos diciéndolo, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. En Cristo tenemos la esperanza de la resurrección. Cristo tiene las llaves de la muerte y de la sepultura. Ahí tenemos el texto Apocalipsis 1:18. Él es la resurrección y la vida. Juan 25. Por eso, junto a Él, no necesitamos sentir miedo. Yo solo quiero que usted medite en esto, ya que la última parte de este tema nos ha llevado a hablar, y ya les adelanté algo de la segunda resurrección.
Si usted busca ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia también. Apocalipsis, capítulo 19. Perdón, capítulo 20. El versículo 12. ¿Alguien puede leerlo, por favor? 12 y 13. Palabra de Dios dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. El siguiente también, por favor, el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Uh-huh. Miren, aquí nos habla de la segunda muerte. Pero si usted lee ahí mismo en el capítulo 20, el versículo 6, mire lo que dice. Desde el 5. Pero los otros, hablándonos aquí después de que Cristo vuelve y lleva a los suyos con él. Los otros muertos, en otro tema después vamos a profundizar muchísimo esto, solo que yo quiero que usted piense en una pregunta que le voy a hacer. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Sí? Es decir, en la primera resurrección, ¿quién resucita? Los muertos en Cristo. Después de 1000 años, ¿quién resucita? Los otros, dice, ¿no? Los otros muertos, los que quedan aquí muertos durante esos 1000 años. Ahora, hermanos queridos, habrán entonces 2 resurrecciones y 2 muertes. La primera resurrección para los muertos en Cristo. La segunda resurrección para el resto que no creyeron en el Señor. Y como leía ahí mi hermana, esa es la segunda muerte. Ellos resucitarán para recibir, primero para ellos darse cuenta que el Señor es justo en sus juicios. Y luego desciende fuego del cielo y los destruye junto con Satanás y sus huestes. Segunda muerte. Nosotros necesitamos hoy meditar, Señor, yo quiero resucitar en la primera resurrección. Y si es tu voluntad que yo descanse, solo quiero morir una vez. Una vez. Porque aquellos que no confíen en el Señor van a morir como todos, como decían antes de Eclesiastés, ¿no? Al igual que los animalitos, nos sucede a nosotros. Y van también a morir, como leímos en el libro de Ezequiel 18:4, la segunda muerte, ¿no? El alma que pecare, esa morirá, esa quedará eliminada. No habrá más memoria de esa alma. ¿En qué resurrección usted quiere resucitar? ¿En la primera o en la segunda? La primera. En la primera. ¿La primera? Pastor. Amén. Usted, si es que el Señor no viene pronto y nos toca ir al descanso, ¿quiere morir solo una vez o 2? Una. Ojalá ninguna, hermanos. Ojalá ninguna. Por eso tenemos que apretar el acelerador para predicar la palabra de Dios, hermanos. Sí. Y con esto voy cerrando, hermanos. Lo dijimos antes, al inicio. Este sábado, hermanos, las iglesias posiblemente estén todas cerradas. Estamos hablando con los miembros de junta. Viendo para después del 24 o el 1 ya abrirlas. Pero vamos a tener un poco de medidas más que estrictas. Medidas más de más conciencia en nuestros hermanos. ¿Sí?
Pero hermanos queridos, ¿y si no vamos al templo? Entonces, pues, ¿nos vamos a perder? No, hermanos, porque ya lo dije antes al inicio. Un día va a ser prohibido abrir nuestras iglesias. Y ya lo leeremos de ahí cuando lleguemos a esos temas finales. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Hoy el Señor en su misericordia nos está preparando. Así que aceptemos más bien esta preparación que Él nos está dando. Aceptémosla. Y no tomemos textos fuera de contexto, hermanos. Algunos me han dicho, pastor, pero es que la palabra de Dios dice, y verdad lo dice ahí en Hebreos capítulo 10, 9, no dejando de congregarse. Sí, no dejando de congregarse. Pues entonces ahora es momento que te congregues realmente en tu hogar y empieces a espiritualizar tu casa, pues porque de qué sirve que vayas a la iglesia el sábado y te reúnas si durante la semana en casa no somos verdaderos cristianos. Ahora es momento, hermanos, ahora es momento de poner a Cristo realmente en el centro de nuestras vidas y de nuestros hogares. Así que, hermanos queridos, que Dios los bendiga y sigámonos preparando. Vamos a cerrar, vamos a orar. Gracias, Señor, por tus misericordias. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia, y que estos momentos de estar en casa, no sabemos, Señor, lo que las autoridades decretarán. No sabemos, Señor. Quizá algunos tenemos miedo al virus y por eso no quisiéramos ir a las iglesias. Pero si vamos a otros lugares, Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada pensamiento. Solo te ruego, Señor, protégenos. Señor, que si alguien de nosotros tiene que pasar por este trago amargo, que estemos, Señor, bajo tu amparo y protección. Pero, Señor, que lo principal en esta noche sea, Padre Celestial, velar por nuestra vida espiritual, por la de nuestra casa y por la de nuestra iglesia. Señor, si el reunirnos en la iglesia va a mejorar nuestra vida espiritual, amén, Señor, ayúdanos. Si el estar en casa, Señor, va a hacerlo así, que también cada uno de nosotros seamos conscientes y que hagamos lo mejor en nuestros hogares. Bendice, Señor, a cada padre de familia, a cada madre de familia, danos sabiduría, bendice a los chicos también, Señor. Y que nadie de nosotros se pierda, Señor. Que todos estemos presentes el día que Cristo vuelva. Ahora vamos a descansar y pedimos tu bendición, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.